¿Dónde estará la iglesia cuando se están abriendo los sellos? ¿La iglesia será afectada por todos estos juicios y estos sellos? Hermanos, lo que voy a decir ahora no tengo la menor intención de ofender a nadie que crea esto. De hecho, yo mismo creía en lo que voy a rebatir ahora, es lo que creí cuando me convertí porque era lo que mi iglesia creía en ese momento. Pero el problema que yo creo que puede estar detrás de esa pregunta es que a partir del siglo XIX surgió una corriente de interpretación escatológica muy detallada, donde se dice va a haber un rapto secreto y ahí comienza un periodo de tribulación que dura 7 años. Y la iglesia ya no está aquí, o sea que durante esa tribulación la iglesia ya no está. El anticristo entonces está haciendo estragos en la tierra y cuando ya termine ese periodo de gran tribulación, entonces viene Cristo y luego entonces comienza un reino de 1000 años y entonces al final de nuevo ya comienza la eternidad. El problema con ese esquema es que no toma en cuenta algunos detalles que aparecen en las escrituras. Por ejemplo, nuestro hermano Sam Waldron decía esta mañana que es evidente por el Nuevo Testamento que la venida de Cristo no es secreta. Todas las veces que se habla de la venida de Cristo en el Nuevo Testamento es una segunda venida pública y no se habla de más de una segunda venida. O sea, Cristo viene una vez y ya. Como hay una sola resurrección y hay un solo juicio final. Escribiendo a los tesalonicenses en la segunda carta, Pablo les dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. O sea, noten que Pablo está conectando allí lo que podríamos llamar el arrebatamiento de la iglesia con su segunda venida. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Está diciendo con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, al cual Cristo matará con el espíritu de su boca, o sea, con la palabra, en su venida, dice más adelante. Si este hombre de pecado es el anticristo, si lo es, lo que Pablo está diciendo aquí es que eso que se identifica con la gran tribulación ocurrirá mientras la iglesia está aquí, porque ese es el orden que Pablo está presentando aquí. O sea, no se preocupen, nosotros vamos a ser sacados de aquí cuando las cosas se pongan bien feas. No, la iglesia de Cristo durante 20 siglos ha sufrido persecución. ¿Por qué nosotros seremos los únicos que no vamos a padecer? Pero pastor, la Biblia dice en Apocalipsis 3 que Él nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Sí, nos guardará en el sentido de que cuidará nuestras almas mientras estemos atravesando por todas estas pruebas. Esa es la misma palabra que usa Cristo en Juan 17 cuando dice, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nosotros estamos aquí en el mundo, aquí hay muchos problemas y Cristo nos está guardando de esta hora de la prueba, pero no es que nos está sacando de aquí. Bueno, de la misma manera, a medida que los dolores de parto que anuncian la venida de Jesús, algo que dijo Sam esta mañana es el hecho de que todas estas guerras, rumores de guerra, hambre, terremotos, son principios de dolores y la idea es como si fueran dolores de parto. A medida que se acerque la venida del Señor, es probable, así como ustedes madres cuando dieron a luz, los dolores se hacían más seguidos y más duros. Bueno, es probable que a medida que se acerque la venida de Cristo se van a hacer más duros, más constantes esos dolores de parto del mundo, pero el Señor nos va a guardar durante todo ese tiempo hasta que Él regrese en gloria. El problema con esa enseñanza, mis hermanos, es que puede provocar que algunos no tomen tan en serio el tema del sufrimiento en el discipulado, y yo me temo que tal vez muchos cristianos que vivan el evento de la segunda venida puedan sentirse muy decepcionados
porque se pregunten qué pasó, por qué no fuimos arrebatados antes de que esto se pusiera peor. Solamente los invito a considerar primero la enseñanza del Nuevo Testamento con respecto a la segunda venida y dos, el impacto que eso puede provocar en algunos que piensen, no hay problema, yo no voy a estar aquí cuando eso se ponga feo. Amen. El dispensacionalismo es un sistema de interpretación escatológica que inventan dos jesuitas españoles que se llamaban Lacunza y Rivera con la intención de parar a la Reforma. Y claro, la manera de parar a la Reforma es que la gente no piense que el hombre de pecado y el anticristo es el papado, como pensaban los reformadores, pero también los reformadores anteriores a la Reforma del siglo XVI. Entonces esta gente se inventa que va a ser un tirano en el futuro. Y eso es algo que no cuela, por decirlo de alguna manera, no convence al mundo protestante, que tenía un conocimiento de la Biblia bastante más sólido que el que se produce hoy en día, desgraciadamente. El dispensacionalismo se muere con los jesuitas Lacunza y Rivera y va a volver a aparecer en el siglo XIX, pero va a aparecer en el siglo XIX gracias a una señorita escocesa que tiene una visión en la cual le aparece que Cristo viene primero a por su iglesia y después, al cabo de 7 años, viene con su iglesia para consumar la historia. Es decir, una venida de Cristo en 2 fases. Conservamos, y yo lo cuento en la Biblia de Estudios, se conserva las notas de la persona que refirió las visiones de Margaret MacDonald, que era como se llamaba esta escocesa. Y en esas notas esta persona dice, lo que dice esta chica no lo ha enseñado nadie nunca. Esto del arrebatamiento pretribulacional no se ha enseñado jamás, y tenía razón. Hasta las visiones de Margaret MacDonald, evidentemente, no lo enseñó nadie. Y en ese sentido, pues la Biblia de Estudio, lógicamente, te da el material histórico, pero sobre todo enfatiza el contenido de la Biblia. Por ejemplo, caso que me parece evidente, la profecía de las 70 semanas. Uy, tremendo. El sistema bueno, hay todo un apartado sobre la profecía de las 70 semanas. El sistema dispensacionalista pretende que hay 69 semanas que se cumplieron y queda por ahí en el aire una semana 70 que se va a cumplir. Esto es un disparate en términos históricos, bíblicos e interpretativos verdaderamente colosal. Esto está a la altura teológica de los disparates de los testigos de Jehová y de los adventistas del séptimo día. Vamos a ver, y voy a dar algunas razones. Primero, los cristianos siempre creyeron que las 70 semanas se habían cumplido en el siglo I. Y no solamente los primeros cristianos, uno va a los escritos de Lutero, uno va a los escritos de Calvino, de los teólogos reformados, las 70 semanas se cumplieron en el siglo I. Nadie creía que había por ahí una semana 70 flotando para cumplirse en el futuro. Esto tiene razón de ser, pero hombre, claro, lo que pasa es que hay que saber historia. Y cuando tú empiezas a contar las 70 semanas desde su punto de inicio, que Daniel te lo dice con toda claridad, la semana 69 acaba cuando aparece el Mesías, cuando aparece Juan el Bautista y el Mesías. Y la semana 70 viene a continuación. Y a la mitad de la semana, como dice Daniel, mataron al Mesías. Y después de eso se produce la destrucción del templo, que efectivamente se produjo después de esa semana con la destrucción del templo en Jerusalén en el año 70. Para que te encaje 69 semanas y te quede una semana por ahí flotando, que insisto, es un disparate, porque además en la Biblia no existe jamás una profecía que se parta, que se divida y que quede un trozo por ahí. Jamás, no hay una sola en la Biblia. Realmente, para hacer eso, el dispensacionalismo tiene que colocar unas fechas que son falsas. Tiene que crucificar a Jesús en un año en que Jesús no fue crucificado y tiene que empezar a contar desde un punto de inicio que no es el que aparece en el libro de Daniel. O sea, simplemente cualquiera que sepa historia
echa cálculos con papel y lápiz de las 70 semanas y se da cuenta de que la interpretación dispensacionalista es una pavada colosal. Insisto, está a la altura de las interpretaciones escatológicas de Testigos de Jehová o de Adventistas del Séptimo Día. Luego, la gente que cree en el dispensacionalismo, esperamos que creerá además en la Trinidad, en la justificación por la fe, pero como sistema escatológico es tan ridículo y tan carente de base como en el caso de estas sectas milenaristas. Y además, para terminarlo de arreglar, el dispensacionalismo, como cualquier escuela de interpretación, ha producido sus frutos. Y los frutos que ha producido no han podido ser peores. Han sacado a los evangélicos de preocuparse por el mundo en el que viven, esperando década tras década que el arrebatamiento está a la vuelta de la esquina. Y los evangélicos han salido de la educación, y han salido de la academia, y han salido de la vida pública, y han salido de la economía, porque los habían engañado con un sistema escatológico falso que les decía que en este otoño viene el arrebatamiento, como por cierto que lo sigue repitiendo. Esa visión dispensacionalista que, insisto, yo la he visto durante prácticamente medio siglo. No les he visto acertar una sola vez, ni una. Y yo no sé cómo hay gente que sigue escuchando a personas que cada 2 por 3 te interpretan la realidad en Oriente Medio, que no tiene nada que ver con lo que ellos dicen, y se lo creen. O sea, cuando la guerra de Siria estaba ya el arrebatamiento a la vuelta de la esquina, cuando las lunas de sangre, que tampoco tiene nada que ver con eso, estaba a la vuelta de la esquina. Ahora con la guerra de Irán, el día menos pensado nos vamos. Hombre, por favor, despierten ustedes. No crean en charlatanes que viven a costa de la ingenuidad y de la ignorancia bíblica que padecen. Those seals are broken and indicate characteristics, historical characteristics of the entire gospel age. Sí, la iglesia está allí y será afectada porque hace parte o está dentro de las características históricas de toda esta era evangélica. These are not things that happen in a tribulation at the end of the age. Estas no son cosas que van a ocurrir en la tribulación al final del siglo o de la era, But characterize the entire gospel age. sino que son eventos que caracterizan toda la era evangélica. So those characteristics are the spread of the gospel, the white horse, Estas características son, por ejemplo, la expansión del evangelio, el caballo blanco, famine, war, la hambruna, la guerra, mass death, muertes masivas, Christian martyrdom, the fifth seal. el martirio cristiano, el quinto sello. So yes, the church lives in the midst of a world that is experiencing these kind of calamities. Así que ciertamente la iglesia vive en medio de un mundo que está experimentando todas estas calamidades. And yet, through all these calamities, No obstante, a través de todas ellas, Christ builds his church throughout the world. Cristo edifica su iglesia a nivel mundial. And in spite of these calamities, the church is built. Y a pesar de estas calamidades, la iglesia es edificada. And we must put our hope in the Christ who is using all these things to accomplish the great end of world redemption. Y debemos estar confiados en medio de toda esta situación porque Cristo está cumpliendo todo su propósito redentor.